Bueno, ya son las 2:39. Regresamos a la segunda de Oliva. Vamos a platicar en la mesa de trabajo sobre COVID y dengue, cómo frenar los contagios, cómo puede participar la ciudadanía, por supuesto, con los gobiernos para disminuir los casos, particularmente en esta época en donde tanto COVID se ha incrementado y hemos dado los datos oficiales en esta semana, y también los casos de dengue. Tenemos dos invitados en esta mesa, uno a través de la virtualidad y otro en la línea telefónica. Es el doctor Luis del Carpio Orantes, virólogo internista. Vamos a platicar con él también en unos minutos. Y el doctor Víctor Ramón Vela Rangel, coordinador estatal de servicios médicos de la Cruz Roja Mexicana Veracruz. La Secretaría de Salud informa que hasta la primera quincena de julio de este año se registraron 23,856 casos confirmados de dengue. ¿Sí? Esta enfermedad que usted sabe, lo hemos platicado bastante, se causa por un virus y es transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Bueno, en este informe que tenemos con corta la semana 28, la dependencia también habla de casi 50 muertes por dengue. Es el último dato que tenemos. Por supuesto que se actualiza, y Veracruz tiene 1,936 casos confirmados, por supuesto. Probablemente haya más, pero son los confirmados. Primer lugar en el país es Guerrero, segundo Tabasco y tercero Veracruz. Tenemos un testimonio de Mireya Portilla, habitante de la localidad de Xomotla, aquí en Alto Lucero, donde habla del incremento de los casos. Ha habido incremento de casos. Escuchemos. Aquí en la comunidad de Xomotla atravesamos una problemática bastante fuerte con los contagios de dengue. Un gran porcentaje de la población enfermó, a pesar de las precauciones que se quisieron tomar tanto por parte de la comunidad como por el sector salud, ya que nos vinieron a dar información sobre la manera de prevenir, los medicamentos que debíamos tomar. Hicieron brigadas para eliminar criaderos, el uso de insecticidas, repelentes, pero aún con todas las medidas, los contagios fueron demasiados. Algunas personas llegaron a hospitalización con situaciones graves que gracias a los médicos pues no llegaron a finales fatales, pero hubo situaciones graves aquí. En lo personal enfermé yo junto con mi esposo y mi hijo, y pues es demasiado difícil no poder cuidarse unos a otros porque todos estamos enfermos. Tuvimos apoyo de familiares que semanas después también enfermaron, pero la preocupación es que al empezar las lluvias el mosquito incrementa. Oliva Noticias. Bueno, entonces está el doctor Víctor Ramón Vela. Doctor Vela, sí escuchó usted el testimonio, ¿verdad? Sí, por supuesto, muy buenas tardes. Por supuesto que lo acabo de escuchar en cuanto al dengue. Doctor Vela, gracias. Sí, quería confirmar que lo hubiera escuchado. ¿Qué tanto se está presentando? Usted que está, por supuesto, en el campo de batalla, sabemos que los casos han incrementado, sabemos que podemos ayudar mucho los ciudadanos para la prevención del dengue, pero ¿qué tanto están llegando casos o están ustedes interactuando con estos casos? Sí, nosotros actuamos ahí como primer contacto, o sea, pacientes que vienen a consulta en las distintas delegaciones del estado, y que nosotros, los casos sospechosos, pues los enviamos a la jurisdicción sanitaria, a los centros de salud para los diferentes estudios que tengan que hacer, sobre todo la serología en dengue, la biometemática. Efectivamente, como lo había dicho usted antes, sí somos hasta ahorita el tercer estado en toda la República con casos más activos de dengue. De ellos, pues sí tenemos alrededor de ya de 1,700 casos, como lo había comentado, es efectivo, es lo que está diciendo la Secretaría de Salud, que es la que lleva la batuta en estos casos, sí. Pues ahí hay dos deducciones importantísimas, ¿verdad? Que igual pasa con otras enfermedades más. Una, pues se han relajado las medidas de prevención, en primer lugar por las medidas que siempre ha desarrollado a través del gobierno del Estado federal o estatal. En cuanto a las fumigaciones y la difusión de medidas a la gente, ¿no? Y la otra es, pues, precisamente las familias que, pues, también se han relajado ciertas medidas como el uso de mosquiteros,
la descacharrización, que es importante, evitar los criaderos en la casa, en cercanías, y ni modo tenemos que ir a los lotes baldíos que estén ahí enfrente y ver que no haya cacharros llenos de agua, voltearlos y checar nuestros tinacos, taparlo, bueno, todo eso que nosotros ya sabemos. Se han relajado muchísimo y esa es una de las causas principales de que haya proliferación de este tipo de moscos. Igualmente, la otra es, si sabemos que tenemos un paciente con dengue ya que está confirmado el dengue, pues entonces también es un paciente que sabemos que se tiene que mantener aislado en el pabellón para que el mosco no lo pique y ese mosco vaya y pique a otra persona y se vuelve una contaminación completamente con la familia y con los vecinos, ¿no? Son medidas que la verdad se han relajado ahí en este tipo de enfermedad y en muchas otras enfermedades. Sabemos que hay una variante de dengue que es el dengue llamado hemorrágico y que este sí puede ocasionar muchos problemas, ¿no? Ahorita, pues, lo que nosotros hemos visto en pacientes que llegan con estudios ya de laboratorio, que nos regresan, pues es dengue clásico, ¿no? Que es el común ahorita. Pero en dado caso que nosotros vemos pacientes que vienen ya con estudios y pues tienen problemas ya sobre todo de plaquetas bajas y eso, pues se refieren al hospital. Pero vuelvo a repetir, somos primer contacto y pacientes sospechosos los enviamos a la jurisdicción o al hospital general. De ahí la relevancia justamente, doctor Vela, de participar como ciudadanía, porque pues, el agua se empoza incluso hasta en una corcholata, pues, ¿no? En la tapadera de un refresco y ahí se puede proliferar el mosquito transmisor. Doctor Luis del Carpio Orantes, gracias por tomar esta comunicación a través de la virtualidad. Hay distintos, ya lo comentaba el doctor Vela, hay distintos tipos de dengue. ¿Cuáles son los síntomas de alarma, doctor? O cómo la gente que nos escucha, porque están escribiendo mucho sobre eso, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo puedo empezar a trabajar en el tema? Sí, muy buenas tardes. Pues los síntomas clásicos son fiebre, dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor muscular, pero los datos de alarma muy importantes son dolor abdominal, la presencia de náuseas, vómito, también la presencia de aletargamiento, somnolencia, sangrados. Eso nos obligará totalmente a ir a un medio hospitalario para la atención médica del paciente, ¿no? Ahora bien, en el tema de los distintos tipos de dengue, doctor Luis del Carpio Orantes, sí, clásico, hemorrágico y demás, pero hay variantes, ¿está pasando algo? ¿Se está, permítame la expresión o corríjame, está mutando? Sí, lo que acaba de pasar en México es que desde el año pasado predomina más uno de los virus, porque son 4, y no es el que estábamos acostumbrados a ver normalmente. Desde el 2022 y hacia atrás nos dominaba el dengue virus 2, pero a partir del 2023 el dengue virus 3 es el que llegó a ser el más prevalente actualmente y hemos notado muchos casos atípicos de dengue, atípicos en cuanto a los síntomas. Han habido casos que simulan un cuadro respiratorio, un cuadro de COVID, pacientes con hepatitis por dengue, pacientes con encefalitis por dengue, que son más frecuentes y que los vemos aquí en el medio hospitalario, y que antes de la llegada de este dengue virus 3 no los veíamos tan a menudo. Ahora bien, le pregunto, doctor Ramón Vela, en el tema de, estamos platicando por supuesto de ambos asuntos, de dengue y de COVID a la vez, hemos platicado también con especialistas sobre COVID, sí se están incrementando los casos y me imagino que también están recibiendo con frecuencia en estos últimos días y semanas casos confirmados, doctor Vela. Escuché bien, es que tengo confirmados de qué, perdón. No sé si me alcanzó a escuchar bien sobre los temas de COVID. Vámonos al tema de COVID. ¿Cómo están interactuando también con el tema de COVID? Ya escuché bien. Mira, en días pasados, la secretaria de Salud de aquí del Estado, efectivamente, de verdad, habló de ese tema. Hay una cosa importante. Tiene muchísimo que ver con la vacunación, que es excelente, igual que pasó con la influenza. Actualmente en el estado de Veracruz, en el primer semestre, se han registrado 239 casos. De ellos se han confirmado 18 padecimientos por esta causa. Y realmente estoy de acuerdo con la doctora, obviamente ellos llevan las cifras oficiales, que se descarta un repunte de COVID, porque el año pasado, el 2023, se registraron 120 defunciones.
entonces hubo más prevalencia de COVID y más defunciones. Estamos en una etapa en la que las personas no comprenden que cuando llega un tipo ese tipo de enfermedades es para quedarse. O sea, desde más o menos, yo recuerdo más o menos como de 1983, 85, se empezó a ver el SIDA aquí en México, y hubo un problemota con el SIDA, y hubo muchas defunciones, ¿de acuerdo? Y eso no se quita, eso sigue, y sabemos cuáles son las medidas preventivas para no contraer SIDA. En el 2009 tuvimos una epidemia de influenza, y ahí en ese tiempo las vacunas salieron antes, pero hubo muchos problemas, y la influenza se queda, hay que vacunarse contra la influenza. Ahorita viene la COVID vino, y pues lo mismo, las primeras cepas eran terribles, ¿no? Eran mortales las primeras cepas, pero hubo una vacunación, y obviamente es una enfermedad que se queda, o sea, ya es una enfermedad endémica, o sea, que siempre la vamos a tener, y que va a requerir prevención como la vacunación, que está en todos los centros de salud, la prevención como ahorita que hay un repunte no nada más de COVID, sino no nada más hay COVID ahorita, también hay influenza y otras enfermedades respiratorias. Bueno, pues hay que cuidarse, sabemos bien, y ya se les olvidó a la gente que hay que lavarse las manos frecuentemente, que el uso de cubrebocas no cuando te lo digan, sino que hay que ocuparlo a fuerza en lugares públicos y todo ese tipo de cosas. Realmente no tenemos por cifras oficiales un repunte importante de COVID, al contrario, sí ha habido pacientes con eso, pero que digan que es que en los hospitales hay muchos pacientes que van a consulta de respiratoria, de acuerdo, no todo es COVID, también es influenza, también es otro tipo de influenza A, influenza B, bien, hay muchos tipos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para que la gente entienda que debemos de tener prevención. La prevención es lo máximo, ¿verdad? Porque evita que nosotros nos enfermemos y que tengamos problemas. Entonces, ¿cuánta gente no hubo que no se quiso vacunar? Muchísima gente. Igualmente debemos de pensar que en cualquier tipo de enfermedad importante, como el SIDA, como la influenza, como el dengue, como la COVID, en las personas vulnerables, que en este caso las personas más vulnerables son los adultos y los adultos mayores, ¿verdad? Entre 25 y 60 años o más, pacientes desnutridos, pacientes con SIDA, pacientes con tuberculosis, pacientes con bronquitis crónica, fumadores crónicos, pacientes con cáncer. Toda esa gente vulnerable es la gente que le va a tener mucho más problemas y le va a ir más mal. Igualmente aquella gente que no estuvo vacunada. Eso es importante. Doctor Luis del Carpio Orantes, sobre el tema de, platicábamos con algunos especialistas como ustedes en la semana, y sobre el asunto de las medidas de prevención que se habían estado tomando y que además nos comentaba el doctor Vela. En su juicio, ¿qué tan importante o qué tan profundo debe ser este asunto? Es decir, ¿dónde usar los cubrebocas? ¿Cuándo no usarlos? ¿Cuándo sí? Es cierto, se han perdido estas medidas. Después de que ocurrió todo, nos relajamos, es cierto. Pero ahora empieza este repunte, ¿no? Tampoco sin, por supuesto, alarmar, pero empieza el repunte. ¿Dónde tenemos que usar los cubrebocas? Además, ahorita vamos a escuchar un especialista que nos hablaba sobre el tema de vacaciones, que también suele incrementar los casos, doctor del Carpio Orantes. Sí, es muy importante recalcar que deben de utilizarse cubrebocas en espacios cerrados, donde no sepamos cómo está la ventilación, si hay acumulación de dióxido de carbono. Esos son detalles importantes. Hay que ver si en los espacios cerrados contamos con una adecuada ventilación o algún filtro especial que nos ayude a asegurar la zona. Si no es así, pues obviamente es muy recomendable el uso de cubrebocas, ya que estas nuevas cepas o variantes de COVID no son tan agresivas, pero son muy contagiosas. En una misma oficina se pueden contagiar 10 o más personas en segundos, ¿no? Y obviamente con las nuevas normativas de la OMS sobre enfermedades transmitidas por aerosoles es muy importante, además de la sana distancia, el uso de cubrebocas, el estar vigilando la calidad del aire. Podemos utilizar algunos monitores de CO2, tenemos que ver si en el edificio hay filtros que nos aseguren una calidad del aire adecuada, ¿no? Ahora bien, escuchemos lo que dijo justamente durante la semana Rosana Viola, doctora Rosana Viola Falcón, que es directora general de Metramex, sobre este tema que estamos tocando, sobre tomar precauciones y sobre la llegada de las vacaciones. Tenemos que tener cuidado cuando estemos en lugares cerrados como cines, teatros,
sitios donde hay mucha gente, ¿no? Tomando en cuenta que ahora están las vacaciones y hay un gran movimiento de la población que van de vacaciones. Esto también incrementa el riesgo de contagiarnos más. Yo siempre digo, ¿no? El turista principal para lo que es el estado de Veracruz es la gente de Ciudad de México, y es ahorita el lugar donde más casos hay. Por lo tanto, este movimiento de gente, pues los que estamos ya, la gente que ya se contagió en Veracruz, más el turismo que llegue, seguramente incrementará los casos de contagio. Oliva Noticias. Y esto fue también lo que nos dijo el doctor Alfredo Cabrera, médico internista, sobre las nuevas variantes de COVID-19 y sobre esta nueva ola de contagios. Por supuesto, la recomendación a vacunarse. Uno no está vacunado y se expone, pues tendrá más posibilidades de infectarse. Y esto me lleva a lo que a tu comentario inicial, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer nosotros y lo que puede hacer la comunidad médica y las organizaciones de salud mundiales, que es campañas de prevención que incluyan las vacunas. Oliva Noticias. Doctor Vela, a ver, ¿cuál es la mejor vacuna? Es decir, por supuesto que la disponible, entiendo, y nos lo decía un poco también el doctor Cabrera, pero sí la relevancia de vacunarse, sobre todo porque se está hablando y hemos dado la información de que ya se están trabajando vacunas que incluyen estas nuevas cepas de COVID, doctor Vela. Sí, miren, de hecho cuando hay una vacuna que está pues autorizada por la COFEPRIS, cualquier vacuna que autorice a COFEPRIS, pues una vacuna que se puede ocupar, ¿no? Que una dé un poquito más de reacción de otra, eso depende de la marca, pero si está autorizada por la COFEPRIS, ni hablar, o sea, ellos son la máxima autoridad en ese tipo de cosas. Lo importante de esto es que las personas se vacunen, ya sea con una o con otra, ¿verdad? Que se vacunen, como para decir, no, pues es que hay una mejor, otra, yo creo que eso todavía está en veremos, porque todavía no han sacado una vacuna que diga, bueno, por lo regular puedes decir, ¿sabe qué? Que esta vacuna ya reemplaza a las otras, porque tiene mejor capacidad de los virus que están mutando nuevos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Muy bien, le pregunto, doctor Luis del Carpio Orantes, ya para ir cerrando estos comentarios, las recomendaciones para la gente que nos escucha, hay muchos comentarios, pero ¿cuáles serían las recomendaciones ante los dos temas, ¿no? Que estamos intentando de alguna forma confluir, la COVID y dengue. Sí, pues siempre es muy importante al hablar de virus la prevención y el tomar medidas de precaución principalmente, ¿no? Es muy importante que la población, al menor síntoma que tengan, ya sea respiratorio, articular, fiebre, acudan a evaluación médica pues oportuna, ya que a veces el paciente, pues por no acudir a valoración médica, puede ponerse en riesgo, principalmente con el dengue, porque actualmente, digo, como hemos tenido casos atípicos, casos de dengue grave o antes hemorrágico, es muy importante una evaluación por un médico calificado incluso, ¿no? Hablando de COVID, de igual manera, el menor síntoma que tengamos, fiebre, tos, importante, por ejemplo, cuando tenemos pérdida de olfato, pérdida del gusto, son signos de severidad de la enfermedad y debemos de acudir a una evaluación médica. ¿Con qué nos podemos ir, doctor Vela, también, por favor? Voy a recalcar en lo mismo. Sabemos que tenemos ya enfermedades que han creado pandemias, pero ya se quedan con nosotros. Entonces, hay medidas específicas de prevención para cada una. Nada más no olvidarnos de eso y seguir cuidándonos con las vacunas y las medidas de prevención. Es muy importante para que toda la gente pues esté en buenas condiciones y tengan armonía con su familia y salud. Doctor Luis del Carpio Orantes, virólogo, le agradezco nos haya tomado esta comunicación. Muchas gracias, muy amable, doctor. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Y el doctor Víctor Ramón Vela Rangel, coordinador estatal de servicios médicos de la Cruz Roja Mexicana Veracruz. Doctor Vela, gracias. Muchísimas gracias por su invitación, hasta luego. Qué gentil ambos invitados, pues ahí está, platicamos un poquito sobre lo que se refiere y lo que hemos estado además platicando durante la semana, el asunto de COVID-19, del incremento de casos, de las recomendaciones de las autoridades, en el tema de dengue, también ya lo dijeron los especialistas, lo que tiene que hacer la gente, la descacharrización, revisar con frecuencia su casa, aquellos puntos, todos aquellos puntos donde se empoce el agua, donde el agua se quede estancada de alguna manera, después de un número de días, ocurre que ahí empiezan a proliferar las larvas que a su vez se convierten en mosquitos y ahí salen, por supuesto, el mosquito transmisor del dengue.
que es el Aedes aegypti. En redes sociales, para irnos, se continúa moviendo, por supuesto, todo el tema que tiene que ver con la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, que en este momento ya finalizó la inauguración de los Juegos, pero continúa la fiesta de los Juegos Pirotécnicos y la forma tan fastuosa en la cual adornaron la Torre Eiffel, y ahí están cerrando justamente la transmisión ahorita. Están cerrando con una imagen de la Torre Eiffel y en el centro de la Torre Eiffel los aros olímpicos. Bueno, nos vamos. Federico Ríos, gracias en los controles. Karina Arriaga en los contenidos, gracias. Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores en producción y Jessy Ramírez en las redes sociales. Que tenga buena tarde, provecho. Oliva Noticias.